crisis económica ha evidenciado la enorme desigualdad en la distribución de la renta y los llamados papeles de Panamá han revelado que el 1% más rico utiliza empresas fantasmas y paraísos fiscales para evitar el pago de miles de millones en impuestos. Y es que si algo caracteriza a la sociedad actual es la pérdida de conciencia de clase que ha estado muy bien orquestada por las élites que han conseguido menoscabar la conciencia y la unión de los trabajadores. Élites económicas y sociales que han tenido la habilidad de engañar a la clase trabajadora haciéndoles creer que pagan menos impuestos, utilizando el hecho de que muchos trabajadores se han convertido en propietarios de su vivienda, cuando la realidad es bien distinta. Veamos cómo lo han hecho. Los impuestos directos son los que se aplican sobre la obtención de rentas o el patrimonio, o sea, los que se aplican directamente sobre el contribuyente, como son el impuesto sobre la renta, el IRPF, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sociedades o el de sucesiones y donaciones. Bueno, estos son impuestos que se aplican sobre la capacidad económica de las personas. Ese es el motivo de que al bajarlo provocan la ilusión de que se pagan menos impuestos. Pero claro, el ingreso tributario se sigue manteniendo. Tiene que ser el mismo, lo que significa que para compensar suben los impuestos indirectos, que son los asociados al consumo, o sea, lo que paga una persona por consumir algo o por utilizarlo. Es el impuesto que se traslada a los consumidores a través de su precio, como es el IVA. Y es una jugada maestra, porque bajan los impuestos directos que afectan principalmente a los sectores productivos, como empresas, altos ejecutivos y en general las personas poseedoras de riqueza, y suben los impuestos indirectos que afectan principalmente a la gente común, a quien poco o nada tiene. Y es que con la subida del IVA hemos perdido poder adquisitivo. El efecto ha sido el mismo que una bajada salarial para los trabajadores, o un recorte a los pensionistas o a los que perciben prestaciones por desempleo. Y es que está claro que es necesaria una reforma fiscal profunda, porque mucha gente con sueldos millonarios apenas tributan por el IRPF. De hecho, la mitad de las compañías del IBEX 35 no pagan ni un duro por el impuesto de sociedades, a pesar de haber aumentado un 37,8% sus beneficios en 2014, reportándoles 31 millones de euros. Países como Francia ya hace años que fijaron un impuesto adicional del 3% para las rentas que superaban los 500.000 euros. En Dinamarca, Holanda o Suecia, las rentas altas llegan a pagar el 60% de sus ingresos, mientras que en España las rentas altas tan solo tributan el 42%. Y es que según técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda, el 86% de las fortunas que superan los 10 millones de euros eluden sus obligaciones fiscales. Es más, Oxfam Intermón en España en 2015 comentó que 20 personas alcanzaron un patrimonio de unos 116 millones de euros, que es equivalente a la riqueza que concentra el 30% más pobres del país, o sea, 14 millones de personas. 20 personas tienen lo mismo que 14 millones de personas. Además, el patrimonio de estas grandes fortunas españolas se incrementó un 15% en el último año, mientras que la riqueza de ese 99% de la población española cayó un 15% en el mismo periodo. Y es que en términos de volumen de producción, esas élites económicas ocupan el 40% del Producto Interior Bruto español. Y tan solo con que paguen un 3%, un 4% más, hubiéramos evitado muchos recortes, muchas pérdidas de trabajo y, en definitiva, muchas desigualdades. Y es que llama poderosamente la atención que nuestros dirigentes prefieran no aumentar la presión fiscal al 10% más rico que perjudicar al 90% restante. Desde luego, yo creo que deberías tenerlo en cuenta a la hora de votar, porque tú decides.